nos fuimos con la tercer, creo que es tercer y cuarta parte de el iceberg del Vaticano. Vamos a ver con qué pues termina este iceberg. Vamos a darle con la otra parte del iceberg. Es bien cabrón ese iceberg. No, pero ¿cómo va a empezar con una canción así, ah? Cuerpos incorruptos. Incorruptibilidad es la propiedad específica que puede adquirir un cadáver humano para no descomponerse con el pasar del tiempo, sin necesidad de embalsamamiento de cualquier tipo. La Iglesia Católica atribuye Creo que aquí así está el Papa. ¿Cómo es que se...? Ah, no esta recuerdo. propiedad a lo divino, afirmando que los santos en este estado son un milagro producido por la misma santidad de quienes eran en vida. De los cadáveres más reconocidos con esta condición podríamos mencionar a Santa Cita, quien falleció en 1278 a los 60 años ¿Y de todavía edad. sigue? Fue siempre una trabajadora doméstica y fiel creyente, tan pura que se cuenta que una vez otra compañera la acusó de robar a la familia para la que trabajaban solo para dárselo a los pobres, y en cuanto fue atrapada por su jefe con el delantal lleno de cosas, ella dijo que solo contenía flores, y así fue. Por esa honestidad y bondad tan grandes, suele tener a las azucenas como su símbolo de pureza, y a las llaves también como símbolo de servicio, recordando ¿Qué? también a su trabajo. El padre Pío de Pietrelcina es otro caso especial que se ha visto envuelto en polémicas ya que algunos ponen en duda su incorruptibilidad. ¿Y Nacido el sigue? 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, fue un fraile de la Orden de los Capuchinos y sacerdotes católicos en Italia, el cual siempre llamó la atención porque mostraba estigmas en manos y pies, los cuales, a los ojos de muchos, reflejaban las marcas de Jesucristo. Fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II a 34 Ese años también de su creo que muerte está el así, 20 ¿no? de septiembre de 1968, que, dicho sea de paso, su funeral fue un evento tan grande que tuvieron que pasar 4 días para que las personas acabasen de despedirse de él. Se ¿Cuatro estima, días? asistieron más de 100.000 personas a lo largo de esas 96 horas. Lo que respecta a su conservación cadavérica, muchas personas se alertaron al saber que en exhibiciones se le puso una máscara de silicona, creyendo que todo era simplemente un fraude y que este hombre no era lo que tanto se había dicho. Píllalo. Déjame decirte un dato que quizá te ayudará a entender el contexto. Ninguna autoridad eclesiástica ha declarado que este padre esté milagrosamente incorrupto, y de hecho, recibió tratamiento químico después de su exhumación, y de hecho su urna no tiene oxígeno, sino que el aire dentro de ella es puro nitrógeno para evitar la oxidación. La máscara tiene una explicación, y es que según el obispo diocesano Domenico Ah, de es Ambrosio, mentira. quien acompañó a la exhumación, la parte superior del cráneo estaba parcialmente esquelética, así que esto tuvo más que nada fines estéticos, ya que siempre es mejor recordar a las personas que queremos o adoramos con un buen aspecto, ¿o tú qué piensas al ¿Qué? respecto? ¿Qué Escrituras re prohibidas de perdido con Cleopatra. esa? Cleopatra VII, quien fuese la última reina de Egipto, es mencionada en la Santa Biblia, para ser más específicos, en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 17, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. ¿Qué? En No estoy este entendiendo párrafo se esas hace partes. referencia a Cleopatra como una hija de mujeres, haciendo referencia a su arma más poderosa, la belleza, tanto que ella fue quien sedujo a Julio César, tuvieron un hijo, y luego provocó la muerte del romano. Por otro lado, ¡Ay, en esta marica! profecía de Daniel también se enuncia su fracaso. Cuando Cleopatra y Marco Antonio huyeron de Alejandría, el emperador Octavio Augusto logró ir tras ellos. Mas sin embargo la pareja prefirió el suicidio ante la sumisión. La verdad no he encontrado ni rastros de algo como textos prohibidos, sin embargo, pasa desapercibido para muchos sus publicaciones sobre medicina en la Grecia antigua, como las aportaciones resguardadas por Galeno, entre las cuales están remedios para tratar la calvicie y la caspa, así como la receta para crear jabón perfumado, La teñir y caspa. rizar el cabello. Se cuestiona la autenticidad de estos escritos, ya que puede estar siendo confundida con Metrodora, una doctora de la Grecia antigua y a quien se le atribuye el texto médico más antiguo escrito por una mujer, pero no es el único What texto del the... que se cuestiona su veracidad, porque también existe un papiro descubierto en 1904 el cual envolvía a una momia en el sitio arqueológico de Absar al-Malik.
el cual casi un siglo después, en 2001, fue analizado por el papirólogo holandés Peter van Minen, solo para determinar que dicho escrito contenía una firma de la célebre egipcia, a pesar de que algunos se mantienen escépticos debido a una falta ortográfica. ¿Qué? Pornocracia. Su significado o traducción literal ¿También es se veía en gobierno esa liderado época? por cortesanas, término del que ya hablamos y sabemos su significado. Por lo que Cariñositas. sí, es una forma de clasificar el favoritismo y corrupción de un gobierno. No solo llama la atención que el término se acopla a hechos históricos de la Uy, Iglesia perro, la historia Uy, tiene mucha vaina. católica, sino que de ahí proviene, en el siglo X, Teodora, esposa del senador romano Teofilacto I, y su hija Marosia, ejercieron gran influencia en el papado gracias a favores de esta índole desde la elección de Sergio III hasta Juan XII, aunque también se ha presentado en sentido contrario, de tal forma que mujeres poderosas eligen a sus mejores cortesanos para cumplirles deseos, ¿Qué? o también entre personas de diversas orientaciones. Ah, desde ahí se veía el lesbiano. Biblioteca de Alejandría. No hay prueba alguna Uy, sobre perro, esta las mujeres son afirmación, jodidas o al menos, también. yo no he Ah. logrado encontrarla, pero lo que es cierto es que David Wilcock, un conferencista y escritor de los Estados Unidos, está seguro de que los más importantes libros contenidos en Alejandría fueron resguardados en la Biblioteca Vaticana tras la conquista de Egipto por parte de los romanos, y que los escritos que ellos quemaron solo eran información sobre censos y formularios irrelevantes. Ah, Él dice tienen lo que real estos allá. libros importantes están hechos de materiales irrompibles como el Kevlar, e incluso su cubierta es metálica y con candados especiales. Menciona al Dr. Pete Peterson, quien fue invitado a la Biblioteca Vaticana y menciona que algunos de sus libros contienen información sobre medios de transporte interestelares desconocidos para nosotros y nociones futurísticas que Ush, datan de la perro. antigüedad. O sea, tienen No sé más mucho allá sobre de lo estos que tipos pues que te acabo de se mencionar, sabe. pero si sabes de fuentes más confiables nuevamente sería de gran ayuda para la comunidad compartir tu conocimiento en los comentarios. Papado vendido. Esta es la historia del Papa Benedicto IX o Teofilacto, quien a sus 20 logró el papado en el año 1032, gracias a que era sobrino de Papa Juan XIX y Benedicto VIII. Ah, Así fue como lo rosca. oyes, en la iglesia como en toda la vida, las influencias también ayudan a La merecer influencia, la puestos rosca. importantes. Su gustito se vería interrumpido una década después, cuando la familia Crescencio lo expulsaron de la ciudad, y como eran personas que literal habían tenido el control de Roma por siglos, pontificaron a Giovanni del Crescencio Ottaviani en el mes de enero del año 1045, llamándolo Silvestre III, haciendo referencia al Papa Silvestre II, fallecido en año 1003, quien dejó expectativas altas y fue muy querido por haberle hecho honor a su posición. El padre de Teofilacto murió, por lo que ya no era protegido por la familia Spoleto y tuvo que huir del país. Claro que Ush. no se quedó con los brazos cruzados, y en abril retomó el trono, y 3 meses después volvió a dejar el puesto. A fin de cuentas y para no hacer el cuento largo, Teofilacto quita a Clemente II, su sucesor, lo que haría de nuevo pontífice en el año 1047. Ush, lo perro, cual también no se ve tendría corrupción chiste allá. otra vez porque al no ser ya apreciado por la iglesia, lo haría retirarse en el 1048, falleciendo el 18 de septiembre de ese mismo año. Mussolini. Uy, se ve A finales del corrupción. siglo XIX, Perro, hasta en eso se ve corrupción. ¿Ah? ¡Qué loco! se desarrolló una lucha de poder por el control de Roma entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, ya que era la ciudad más difícil de conquistar, ya que contaba con un ejército francés que la protegía a toda costa, o eso era hasta la Guerra Franco-Prusiana, donde los italianos se aprovecharon para hacerse de ella, a tal punto que el Papa Pío IX se declaraba prisionero. En 1922, Pío XI dejaría esta protesta de autoencarcelamiento y buscaría la diplomacia con Esas Italia, gafas de vio. mientras que Mussolini, por parte de los fascistas llegados al poder, no quería que la religión se les pusiera en contra. Con esto, se firman los tratados de Letrán como un acuerdo que principalmente reconoce la soberanía de la Santa Sede, creando así la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente. Es una ironía pensar que sería el mismo Mussolini quien se iba a deshacer de Pío XI a finales de enero de ¿Qué? 1939, ¿Lo borró el mapa? aprovechándose de que el profesor Francesco Petacci, su suegro por decirlo de alguna forma, formaba parte del equipo médico del Vaticano, lo convenció para implantar veneno al pontífice de forma periódica, a modo que cada vez empeorara su salud, hasta que finalmente, el 10 de febrero de 1939, Pío XI fallecería porque ya estaba poniendo en riesgo gran parte del poder fascista. ¡Va! Obelisco.
también conocidos como óvelos, son pilares de piedra de base cuadrangular los cuales tienen una pequeña pirámide en su punta. La mayoría de estos fueron construidos en Egipto, y aunque no hay registro del método empleado para hacerlos, se sabe que eran construidos en honor al dios Ra, dios del sol, de la vida y la reencarnación, quien fue el dios más importante para los... Pero esa gente tuvo que haber sido muy, muy áspera. O sea, la mente tuvo que haber sido muy áspera, o sea, muy inteligentes para haber construido todas esas cosas, mi rey. Solamente imagínense la época, el año, o sea, el contexto de la historia. Y uno dice, qué locura, cómo hicieron para construir tantas cosas increíbles, mi rey. O sea, y que cosas que siguen pasando los siglos, la historia, y sigue ahí, mi rey. Los faraones Qué era chimba. representado como un hombre gigante con cabeza de halcón. Lo que nos trae aquí es el hecho que uno de ellos está ubicado en medio de la plaza de San Pedro, lo cual es una completa incoherencia, o más bien, contradicción, ya que Dios castigaba severamente la adoración a cualquier otros dios que dioses. no fuera él. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté presente en la sede mundial del catolicismo? Aunque pareciese un vil acto de paganismo, se ha tratado de ocultar el verdadero origen de este muy atractivo decorativo, que ahora es renombrado como un reloj sol. Esqueletos de los mártires cristianos. En el siglo XVI, el Vaticano sacaría cientos de cadáveres aleatorios de las catacumbas de Roma. ¿La razón? Pensaron que adornar sus iglesias con estos esqueletos era una buena manera de suplir los símbolos religiosos que se les habían arrebatado por orden del gobierno ¡Qué europeo. miedo! En realidad, estos cadáveres, que además estaban decorados de piedras preciosas, no tenían registro alguno como para saber quiénes fueron en vida, y por obvias razones no tenían motivos para atribuirles el cargo de santos o mártires. Lavado de dinero de la mafia italiana. Gran parte de la riqueza del Vaticano estaba o está contenida en el Banco Vaticano, institución independiente que tiene una reserva de oro importante en comparación con su pequeña delimitación territorial. Como bien lo indica este puesto, el raro operar y la poca atención que se le ponían dio lugar a actos ilícitos alrededor del Banco de Dios, como lo es el lavado de dinero. Para esto solo se necesitaba de una persona que llevase cientos de millones de euros a este banco, y lo depositase equitativamente entre 30 o más cuentas para no llamar la atención. Pero un lugar que aparentemente es santo, un lugar donde se adora a Papá Dios. Han ocurrido tantas cosas tan hijo de perras, de verdad. Así, cuando los mafiosos fuesen hasta eso, cuestionados perro, por de la verdad. procedencia de dichas cantidades, podían excusarse con que provenía del Banco Vaticano. De estos escándalos ya se vieron afectados el expresidente del banco, Angelo Caloia, quien fue sentenciado a 8 años y 11 meses de prisión por el lavado del dinero a sus 81 años de edad, y tras haber estado a cargo de la administración financiera por 20 años hasta 2009. Todo lo que robó, su asistente, el monseñor Nuncio Scarano, conocido también como el Padre 500 euros, estando bajo arresto domiciliario por complicidad. Ambos fueron detenidos mientras planeaban su escape a Suiza con 20 millones de euros. Muchos hijos. Juan Pablo I lo mató la mafia italiana. La misma mafia que controló el Banco Vaticano por más de 20 años, como te lo conté antes, la mafia italiana, se vio amenazada en 1978 con la entrada de Juan Pablo I, ya que planeaba hacer cambios que alterarían por completo a toda la estructura organizacional y administrativa del Vaticano, incluyendo al banco, lo que ponía en riesgo sus arreglos y trucos financieros. Y es que precisamente este pontífice iba a atacarlos. Era incorruptible, pero tomando en cuenta que según datos extraoficiales, más de la mitad del cuerpo cardenal en Roma era cómplice de las tranzas, hicieron lo que debieron ante su némesis, pues a los 33 días de obtener el cargo fue envenenado con cianuro. El Papa Juan XXIII tuvo contacto con extraterrestres. Contaba su secretario personal que en julio del 1961, una noche muy particular mientras él y Juan caminaban por los jardines del Vaticano, una luz en forma de ovoide se acercó a ellos, y a la hora de aterrizar o plantarse en el suelo, esta abrió una compuerta de la que salió un ser dorado bastante alto. Respondieron inmediatamente con oraciones y rezos, pero el ser solo esperó a que terminaran para proceder a hablar con el pontífice. La charla tuvo una duración de 20 minutos, sin embargo, ninguna prueba pudo extraerse de ese momento, más que las palabras del Papa cuando se acercó de nuevo a su asistente, ya que éste estaba alejado del ser por si tenía que pedir ayuda o algo por el estilo, aunque nunca fue necesario,
los hijos de Dios están en todas partes, aunque a veces tenemos dificultad para reconocer a nuestros hermanos. Esta confesión nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué? ¿Cómo así? El Vaticano patrocinó el proyecto Majestic 12. El proyecto Majestic 12 consistía en una alianza entre el Vaticano y el ejército estadounidense para crear condiciones óptimas en el planeta para el turismo extraterrestre, de tal forma que lo que buscaban era la visita y estancia en la Tierra de seres de otros mundos. Pero esa vaina tiene una historia muy locas, weón. Corrupción, jeroglíficos, todo, papiros, todas esas vainas guardadas, escritos, historia, mi rey de... Uy, no, un poco de maricadas, perro. Seres Qué que loco, debían pertenecer weón. a alguna de las especies conocidas y O sea, todo lo que se especificadas tiene en que los tratados del proyecto. saber qué ya tiene que se hacer. dice, algunas razas sí tienen noción de todo lo que ha pasado en la Tierra desde la creación hasta la aparición del ser humano. El papel del Vaticano radica justamente en hacer que todo el mundo tenga la misma religión, haciendo coincidir esta versión con la misma que tienes registrada a los extraterrestres. Nivel 4. Uy, vamos subiendo la vuelta. Ocultaron el VIH. Ah, Es conocido que el Vaticano por mucho tiempo estuvo en desacuerdo con el uso de preservativos de cualquier tipo, pero tenían una fijación especial con la prohibición del condón masculino al ser el método más utilizado a nivel mundial, ya que según su ideología, al emplear uno de estos se rompe con el ciclo natural de la reproducción y de esa manera, también las personas dejan de tener familias. África es el lugar que a grandes rasgos se vio más afectado por su discurso, ya que en este continente el Vaticano tiene gran influencia y visitas frecuentes, En y África. sumado a las carencias que en general se poseen en esta región del mundo, por ejemplo, en educación, el uso del preservativo provocó un aumento significativo en los contagios de VIH, intentando ocultar su pecado con otras enfermedades como lo es la malaria. Actualmente ya el Vaticano ha cambiado, e inclusive llegan a comunicar temas sobre educación sexual, pero eso no quita los errores ya cometidos en el pasado. perro. Los guardianes astrales del Vaticano. Seguramente sabes lo que es un viaje astral, y si no, es muy sencillo. Se trata de una experiencia consciente pero incorpórea que le permite al individuo observar su entorno pero sin poder tener interacción con este. Por decirlo de alguna forma, cuando una persona hace un viaje astral, duerme pero solo en su cuerpo físico, ya que su forma espiritual es capaz de viajar a lo largo de los espacios y observar en tiempo real cualquier cosa por más lejana que esté si se dispone del tiempo necesario. Algo así como el modo espectador de Minecraft. Quienes han sido tan curiosos como para tratar de ir en este modo espectador a las bóvedas del Vaticano, aseguran que estos recintos están protegidos por seres angelicales que impiden el paso incluso a entidades de este tipo. Hay quien dice que la contraseña para acceder a este espacio está contenida en el manuscrito Voynich, pero en mi opinión ya parece más ciencia ficción y conspiración, ¿o tú qué opinas? Congregación de la Doctrina de la Fe. Así como lo hizo la Santa Inquisición en la Nueva España, esta organización se encarga de cuestionar la fe los internos de la orden sacerdotal con la intención de encontrar a los herejes entre sus filas. Aunque oficialmente su mayor castigo es la expulsión absoluta y permanente de la Iglesia, algunos exmiembros comentan que les gusta castigar a la antigua de vez en cuando. Apagón en el Vaticano. A inicios de 2021 corrió un rumor sobre el Papa Francisco y sus allegados, el cual decía que habían sido capturados por delitos de Ese cucho de guardar. Yo siento que ese cuchito es malo. Yo siento que el cuchito tiene muchas cosas guardadas, mi rey. sexual y fiscal. Real. O sea, que no fue por casualidad que él fuera el Papa. La De posesión verdad. de material infantil sugerente y el lavado de dinero. La noticia rápidamente fue difundida por medios de renombre, haciendo énfasis en el hecho de que fue la Interpol y la policía italiana quienes habían llevado a cabo el arresto, y en un intento de escape del Papa, ocurriría un apagón en toda la ciudad del Vaticano. No hay muchas más pruebas al respecto, ya que el Papa siguió sus actividades con regularidad después del incidente. Caso Emanuela Orlandi. En el año 1983, una adolescente de 15 años fue secuestrada mientras regresaba a su casa después de tomar sus clases de flauta, siendo vista por última vez en una parada de autobús al centro de Roma. El hecho llamó la atención de los medios principalmente porque se trataba de hija de Ercole Orlandi, un empleado del Palacio Apostólico, y según los informes,
El secuestro fue cometido a represalias por el arresto de Ali Akka, terrorista que intentó acabar con el Papa Juan Pablo II en 1981. Uy, perro, así a ese cuchito le tiraron duro. El caso permaneció sin esclarecerse y hasta el día de hoy no se ha dado a conocer cuál fue el destino de Emanuela, pero se piensa que todo fue complot para dejar en libertad al turco antes mencionado, ya que, según el testimonio del exorcista del Vaticano, muchos miembros del Vaticano se implicaron convenientemente en el caso. Uy, perro, hay mucha Ya encontraron el corrupción. Santo Grial. Se trata de una de las reliquias religiosas más buscadas de toda la historia, ya que fue la copa que Jesucristo usó en la última cena y con la que José de Arimatea recogería la sangre que emanaba de uno de sus costados. Aunque no se tiene clara la forma o las propiedades que tenga este objeto, siempre se han relatado historias sobre nobles caballeros que van en busca de la reliquia, como los caballeros de la Mesa Redonda, historia que va de la mano con la del rey Arturo, o los relatos celtas que cuentan que el Grial es en realidad un caldero que una diosa Santo otorgaba Grial. a los héroes. Otras posturas afirman que el Grial no es la copa sino el Arca de la Alianza, donde se guardaron las tablas talladas con los 10 mandamientos, por lo que estaría ahora mismo siendo resguardada en Etiopía desde que el hijo del rey Salomón fue coronado. En tiempos más recientes y para la sorpresa de todos, se piensa que la copa ya ha sido encontrada y es ¿Está en la el que se Vaticano? encuentra actualmente en la Catedral de Valencia. El Ay. objeto especialmente cuenta con un estudio de 500 páginas que relata a detalle los eventos históricos y análisis arqueológicos que hacen altamente probable que este sea el único y auténtico que tomó Jesucristo. Se argumenta que fue llevado por San Marcos desde Jerusalén hasta Roma y permaneció ahí hasta el siglo III, cuando el Papa Sisto II, en huida del emperador Valeriano, lo trasladó a España, donde finalmente caería a territorio de Valencia en el año 1437. Aunque los del Museo San Isidoro no están tan de acuerdo, ya que ellos afirman que la que ellos poseen es la única auténtica, pero dime, ¿cuál crees tú que es el real? Fosa con huesos de niños encontrada en el Vaticano. Niños. Aunque es común que en el Vaticano se encuentren catacumbas repletas de esqueletos debajo de sus edificaciones, ellos mismos se encargan de hacer que estos hallazgos no salgan a la luz con la intención de cuidar su imagen lo más posible. Sin embargo, durante la búsqueda de Emanuela Orlandi, la menor desaparecida que te mencioné unos puestos atrás, se desenterraron miles de huesos bajo la tumba de la princesa Sofía von Hohenlohe y la princesa Charlotte Federica de Mecklenburg, las cuales están justo al lado de la Basílica de San Pedro. Lo que da nombre a este puesto es que precisamente, la mayoría de los huesos encontrados en los osarios del Colegio Teutónico son muy pequeños, lo cual Uy, no, perro, el Vaticano tiene mucha mierda, weón, mucha corrupción, mucha historia. Qué miedo, weón, un lugar que quería ser santo, ¿no? es bastante sospechoso para el Vaticano, más aún si se Dímelo. llegase a encontrar que alguno de estos Dímelo, es Marino. reciente. ¿Se acabó? El Evangelio de Judas Iscariote. National Geographic dio a conocer en los años 90 la traducción a un texto egipcio que data del año 100, el cual lleva por nombre el Evangelio de Judas Iscariote. Los evangelios oficiales o canónicos dicen que Judas Iscariote era el único proveniente de Judá y que Jesús ya sabía de antemano acerca de su traición, anunciándolo en la comida de la Pascua, aunque nunca se deja claro si la traición fue consumada por una conveniencia de motivo económico. En Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 19. Se dice que 30 monedas de plata sería solo una reinterpretación de Zacarías capítulo 11 versículos del 12 al 13, pero en Lucas capítulo 22 versículos 3 al 5. O sea, Judas creó ocurre su porque propio... Satanás se introdujo en Judas antes de la cena, mientras Juan capítulo 13 versículo 2 y capítulo 13 versículo 27 afirman que entró en él en plena cena. ¿Qué? Finalmente, Mateo indica que Judas se ahorcó, y Lucas dice que se lanzó de gran altura, lo que nos deja ver ciertas discrepancias o A inconsistencias su en el muerte. orden canónico de los sucesos. Nuestra nueva fuente, este Evangelio de herejía según el Vaticano, rescata algunas conversaciones entre Judas y Jesucristo. En resumidas Perro. cuentas, Jesús promete a Judas que será digno de saber los secretos del reino, así como gobernarlo, pero tendrá que pagar el gran precio del desprecio. Desde un principio, Jesús le pide a Judas Iscariote entregarlo, para poder acabar con su existencia terrenal y así poder ascender. Ok. Uy, ese último que como que, what, como que quedé perdido, perro, de verdad. Uy,
pero qué loco todo lo que guarda el Vaticano. Y eso, digamos, es un video que uno ve la realidad que vive cada papa, cada persona que trabaja allá. O sea, uy, debe ser una completa locura toda la historia que debe tener guardada eso allá.